Nosotros hemos empezado estos estudios que podrían llamarse de la teología sistemática y ya tenemos creo como año y medio y hablamos primero sobre la palabra de Dios, hablamos sobre Dios el Padre y eso toma 2, 3, 4 meses. Hablamos sobre Dios el Hijo, hablamos sobre Dios el Espíritu, que me tomó al menos como pues más de 2 meses. Y ahora vamos a entrar a un aspecto muy interesante que tiene que ver con nosotros, el hombre y el pecado. Eso es lo que vamos a hablar. No sé cuánto tiempo nos tomará 3 meses, 4 meses, yo no sé. El hermano Paco es el que enseña, porque nos turnamos. Hermano Flavius, el que está enseñando también, cuando le corresponde su parte. Y como hermano Paco está de vacaciones, yo voy a adelantar un poco lo que debería haber enseñado, pero qué bien que esté de vacaciones, ¿verdad? Todos necesitamos vacaciones. Y entonces, pues, ahora vamos a tomar este tema del hombre y el pecado, aunque ya el hermano Paco el jueves anterior habló de este aspecto, que hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿os acordáis? Y explicó qué es lo que significa todo eso. Y ahora vamos a entrar a la antropología. ¿Sabéis qué es eso? El estudio del hombre. Y la antropología se puede estudiar bajo el punto de vista filosófico, bajo el punto de vista psicológico, bajo el punto de vista científico, materialista y religioso. Y yo estoy convencido que el estudio de la antropología que habla más claramente está en la palabra de Dios, porque está hablando no solamente cómo es el hombre, sino está hablando de su actitud moral. Por eso el tema es el hombre y el pecado, porque eso es lo que se relaciona. Cuando hablamos del hombre, bíblicamente lo relacionamos con el pecado. Y la Biblia precisamente está llena de esta información, tanto desde Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias por esto. El Señor es muy bueno, tiene amplia referencias al respecto. Si nosotros, hablando de la Biblia, si nosotros podemos sacar una conclusión o podemos leer la Biblia de una manera tan rápida, de unos 15 minutos, exagerando, lo que nosotros podríamos encontrar es precisamente eso: el hombre, su pecado y su redención. ¿Eso es lo que podría ser un resumen así? Eso es precisamente lo que nos enseña la palabra del Señor. Y bueno, pues sabemos que desde Génesis, capítulo 3, vosotros sabéis ese un versículo famoso, capítulo 3 y el versículo 15, a pesar del problema del hombre, a pesar de su pecado, aquí al principio en Génesis, Dios habla de la redención del hombre, porque esta es una profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, pues vamos a continuar y vamos a darle gracias a Dios que el hombre tiene esperanza. Las buenas noticias es que Dios se hizo hombre. La buena noticia es que el Señor Jesús es el Redentor. La buena noticia es que nosotros como cristianos debemos hablar a otras personas acerca de Cristo. Porque hay algo que es fundamental, que siempre me ha gustado, que a veces se nos es difícil entender esto, pero debemos entenderlo porque está claramente explicado en la palabra del Señor. Dice, indiscutiblemente
grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde se encuentra esto? Tenéis que saberlo. Es fundamental. Primera de Timoteo 3:16. 3:16. Indiscutiblemente grande es grande es que el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando dice el misterio, no debemos asustarnos, porque cuando el Señor habla de misterio, siempre lo explica. No es que te quedas, el misterio, el séptimo misterio no revelado, el cuarto misterio no revelado. No. Cuando habla de misterio, te muestra claramente, te revela claramente. Vemos entonces cuál es. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bueno, voy a hablar sobre la constitución humana, es decir, de qué hemos sido formados nosotros. Cuerpo, alma y espíritu. También habla del corazón y también habla de la conciencia. Y vamos a ir por partes. El cuerpo. Yo creo que es algo que nosotros podemos entender fácilmente. Porque yo me conozco, vosotros conocéis, tenemos cuerpo, ¿verdad? Desde el punto de vista externo lo conocemos, desde el punto de vista interno, con todas estas tecnologías y todo, ya se sabe mucho más sobre el cuerpo. Y esto es algo que no es muy complicado para nosotros, pero cuando tenemos que hablar del alma, ¿ha visto alguno de vosotros el alma? Cuando hablamos del espíritu, ¿habéis visto vosotros el espíritu? Por eso, el asunto del cuerpo es entendible para nosotros. Y la constitución del hombre incluye un componente físico. Me gustaría que estén casi la mayoría del tiempo en Génesis, capítulo 2, y el versículo 7 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Muchos estudiosos dicen que existe un vínculo entre la tierra y el hombre. Eso es verdad. Venimos de la tierra y vamos a la tierra, ¿verdad? Veamos entonces algunos ejemplos en el Antiguo Testamento en cuanto al cuerpo. Se refiere a un cuerpo vivo o también a un cadáver. Eso lo podemos ver fácilmente nosotros, muchas referencias bíblicas. Se entiende por carne como un círculo familiar. Somos de la misma familia, somos así como Jocelyn y Jesús y tú con tu esposa y tiene a tus hijos ya. Entonces sois vosotros una carne, ¿verdad? Y en ese sentido me gustaría que vosotros podáis ver en Salmo 16:9. A ver, hermano Jesús, Salmo 16:9 y Eclesiastés 4:5. Ya que está aquí nuestro invitado, a José Manuel, vamos a exigirle ahora. Eclesiastés 4:5 y el Salmo 16:9. Vale, Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Luego Eclesiastés 4:5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. ¿Ve? Entonces, hay mucha, podemos ver en la concordancia la palabra carne y vamos a aprender mucho de esto. Pero en el sentido espiritual, el cuerpo puede ser cambiado, transformado, y esto se realiza en el momento de la salvación. Porque el Señor, al salvarnos,
pues verdaderamente no es que nos da un cuerpo glorificado, eso ya será cuando vamos a la presencia del Señor, pero es diferente lo que el Señor hace. Una nueva vida en el ser humano. Y la buena noticia es que Jesús es todo para nosotros y su obra redentora es maravillosa. Y todo aquel que se arrepiente verdaderamente de sus pecados, pues tiene esa naturaleza nueva. Jesús murió y resucitó corporalmente. Él es la primicia de la resurrección a la vida eterna y la garantía de que otros también resucitarán corporalmente. ¿Quiénes son los que van a resucitar? En primer lugar, nosotros, los creyentes. Y los incrédulos van a resucitar para condenación. Pero tiene que ver con el asunto del cuerpo. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra griega por cuerpo es soma. Y puede referirse al cuerpo físico, a la naturaleza caída, a una persona débil. En conclusión, el cuerpo lo posee toda persona y también los animales. Pero el hombre es una creación especial. Vemos entonces aquí el cuerpo, vemos físico, que dice naturaleza caída y pecaminosa. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y cuando ellos desobedecieron vino corrupción, vino el cuerpo eterno va a estar sin Dios. Y vemos que también hay un cuerpo resucitado, un cuerpo renovado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que verdaderamente va a estar en la presencia del Señor. Por eso dice, y eterno con Dios. No es difícil hablar de esto, pero lo que tenemos que darnos cuenta es qué estamos haciendo con el cuerpo, ¿verdad? Como creyentes tenemos una nueva vida. Entonces, cada vez más tenemos que ser conscientes de lo que el Señor nos está hablando y qué estamos haciendo con el cuerpo. Yo oí un mensaje que no me voy a olvidar nunca y siempre le digo a ustedes, oí un mensaje que decía, Dios está más interesado en tu vida interna que tu vida externa. Y entonces, cuando eres tentado, tienes que darte cuenta que Dios lo sabe todo y Dios te está mirando. No hay razón de esconderte, no hay razón de buscar un sitio para que, a ver, Dios no me ve. Te estarás escondiendo de la gente, te estarás escondiendo de los hombres, pero no podemos escondernos de Dios. La aplicación no es solamente la enseñanza de que tenemos un cuerpo, pero la aplicación espiritual es esta. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Y claro, el cuerpo, la manifestación del cuerpo, ver, tenemos ojos, oler, oír, tenemos oído, saborear, tocar. Vemos claramente cómo nos explica el Señor en cuanto a el cuerpo. El cuerpo del ser humano es cuerpo también de humillación y cuerpo de muerte. A ver, hermano Jordi, Filipenses 3:21 y hermano Flavius, Romanos 7:24. Romanos 7:24. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo en la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Habla del cuerpo de humillación. Luego también cuerpo de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muy bien. Vemos entonces, pues, no solamente tenemos cuerpo, pero también tenemos alma y tenemos espíritu. Ahora empezamos con esto, pero antes quiero hablar sobre el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere que
es al corazón que te está latiendo. No, a eso no se refiere en ninguna manera, sino como lo enseña como el centro del control de la persona y la sede de los pensamientos. El corazón. Y pues claramente nosotros podemos ver en Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está manifestando los pensamientos y ahí está manifestando el corazón. Cuando yo era un nuevo creyente y empecé a leer esto, decía, pero un momento, yo no pienso con mi corazón. Esa es la manera que yo decía, pero yo no pienso con mi corazón. Pero aquí ya lo entendí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Bueno, hablamos entonces ahora del alma. Con respecto a los humanos, la palabra hebrea alma es nefesh, es en hebreo, y aparece 750 veces en el Antiguo Testamento. Se refiere frecuentemente a una persona en su totalidad como ser viviente. Eso es precisamente lo que leímos en versículo 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. También en el sentido más amplio se refiere únicamente a la parte inmaterial de una persona. Hermano Lucho, Génesis 35:18. También en un sentido menos amplio se refiere únicamente a la parte inmaterial de una persona. 35:18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Ve? Eso pasa cuando una persona se muere. En este caso el alma se distingue del cuerpo que lo abandona. Les voy a decir una cosa, una experiencia muy triste que me pasó a mí. Mi abuela estaba agonizando y cada uno de nosotros, yo tendría unos 16 años, 17 años, y uno de nosotros como familia teníamos que cuidar a la abuela, porque la abuela estaba agonizando. Resulta que me tocó mi turno justo el momento en que mi abuela murió. Y yo estuve tan cerca de ella que hasta le cogí su mano y vi que se estiró y vi algo en sus ojos, como, yo no sé cómo explicar, como una cortina transparente que como si cerró algo. Y ahora yo puedo entender que era su alma, porque claro, yo me quedé tan sorprendido y ahora entiendo que verdaderamente cuando nosotros morimos, el alma se va. La palabra del Nuevo Testamento para alma es pseude y aparece 110 veces y se traduce como vida. Toda persona la posee. Es la sede de la identidad personal. Es la sede de la identidad personal. Andrea, si puedes leer, por favor, 2 Corintios 12:15. Aunque
Pero está dando a entender qué pasión tenía él por las almas de esas personas. Entonces se conoce como vida interior también del cuerpo y se manifiestan esas emociones. A ver, hermana Belén, Mateo 26, 38. Yo creo que este es un versículo en que el Señor Jesús está hablando. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, Dios encarnado, el Señor Jesús, tiene cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que hablamos anteriormente cuando tomamos el tiempo del Espíritu Santo. Así como la vida moral y espiritual también. Se conoce como vida interior del cuerpo, como también vida moral y espiritual. Hermano Jesús, a ver si puedes leer Hebreos 6, 19. Y hermana, disculpa, me he olvidado tu nombre, qué vergüenza. Rosmary. Rosmary, 1 Pedro 1, 22. Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla el alma y que penetra hasta dentro del velo. Magnífico. Y 1 Pedro 1, 22. Y Jordi, 3 de Juan 2. 1 Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muy bien. Tercera de Juan, versículo 2. Claro, porque esta Biblia es nueva y tiene las hojas bien pegadas. 3:2. Tercera de Juan, 2. Tercera, sí. 2. 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, cuando hablamos del alma, es el ser de toda persona. Yo tengo alma, tenemos alma. Es la vida interior del cuerpo, donde se manifiesta el intelecto, la voluntad y las emociones, que son los sentimientos. Cuando lloramos es la manifestación del alma, ¿verdad? Y se manifiesta también con la imaginación, conciencia, memoria, razón y afección. El cuerpo es carnal, pero cuando uno acepta al Señor, pues las cosas cambian, ¿verdad? Y el alma es el alma natural. El hombre natural que dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, según de Corintios 2:14. Y vemos entonces que esta es la manifestación del alma. Y en la muerte física, el alma sobrevive, escuchar esto, y está inmediatamente en la presencia de Dios, tanto en el creyente como en el incrédulo. En este último caso del incrédulo, el espíritu del incrédulo va a la presencia de Dios para rendir cuentas. Hermana, si pudieses leer Lucas 12:20 y Apocalipsis 6:9, si puedes leer, por favor, Flavius. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Que claro, lo que dice la Escritura. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vemos entonces que en la muerte física el alma sobrevive y está inmediatamente en la presencia de Dios, tanto como el creyente como en el incrédulo. Como dije, en este caso último, el incrédulo se va a la presencia de Dios para rendir cuentas, pero el creyente es diferente. Que menos mal, sí. Otra cosa más, una cosa que es bella es,
finalmente todas las almas se unirán con sus cuerpos resucitados. Yo pensaba, yo ya tengo otro cuerpo, pero vamos, si no puede ser, me conformaré con eso. Mi suegro acaba de fallecer y cualquier persona que ha fallecido, su cuerpo se queda ahí. Y cuando es creyente, a la venida del Señor, su cuerpo va para el Señor. Y de los incrédulos se quedan hasta el tribunal de Cristo para ser resucitados para condenación. Vemos entonces que eso es lo que nos habla el Señor. Y ahora quiero hablar sobre el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y dice aquí, vida interior relacionada con Dios. El incrédulo tiene espíritu muerto y el creyente tiene espíritu vivificado. Y la manifestación del espíritu es la fe, esperanza, reverencia, oración y adoración. Ya esto tiene que ver con el aspecto espiritual. Eso es lo que nosotros aprendemos pues, en la Biblia. También puede referirse a la parte inmaterial del hombre. En el Antiguo Testamento se entiende como viento, aliento físico, así como el Espíritu de Dios. Esto es lo que encontramos en la Biblia. Es el poder vital de la vida que da Dios al cuerpo. Es el poder vital de la vida de Dios que da vida al cuerpo. Es la vida interior, incluyendo el intelecto. Ahora, eso sí os voy a decir y prestar atención. Para muchos teólogos bíblicos, el ser humano, por causa del pecado, nace con espíritu muerto, sin conexión con Dios, separado de Dios, muerto espiritualmente, y al momento de su salvación, es decir, la regeneración, ese espíritu muerto se vivifica. Al ser regenerados, somos vivificados espiritualmente. Vamos a leer escrituras bíblicas. A ver, hermano Lucho, otra vez, Efesios 2:5, y hermano Jesús, otra vez, Tito 3:5. No le pido a las mujeres que están ahí porque qué bendición verlas con sus bebés, escuchando, qué lindo, cómo me gusta esto. Efesios 2:5 y Tito 3:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Tito 3, sí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, la influencia del Espíritu Santo es esencial para que esto suceda. Es esencial la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, el término griego para espíritu es neuma. Neuma. Se refiere al ser que interactúa con Dios en el ambiente espiritual. Nuevamente, a ver, vamos a ver José Manuel, Romanos 1:9 y a Rosemary, Romanos 8:16. Se refiere al ser que interactúa con Dios en el ambiente espiritual. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando dice en mi espíritu, muchos teólogos dicen eso es un espíritu renovado, ¿verdad? Porque es un espíritu muerto. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un incrédulo no puede hacer esas cosas. No puede dar testimonio de que es hijo de Dios. ¿Qué ha pasado? Pues si se ha arrepentido, pues ha habido un cambio en su vida y ya puede manifestar ese espíritu. Ahora sí entro a un momento que no es complicado,
es solamente asunto de entender lo que está en la Biblia. El tema este de dicotomía, que quiere decir dos, que quiere decir que el hombre, muchos piensan que el hombre es carnal y natural, nada más. Y encontramos muchas referencias bíblicas al respecto. Como cristianos no vamos a tener una lucha, no vamos a sacar una espada, y esto que el otro, yo soy de que así es, cuerpo y alma, y espíritu ni nada, no. Pero también encontramos la tricotomía, que está quiere decir de tres, que está hablando que el ser humano está formado de cuerpo, alma y espíritu. Esto lo estudié en la universidad, ahí en los Estados Unidos, la Universidad Cristiana, y para mí era nuevo, ¿verdad? ¿Qué es eso de dicotomía, tricotomía? Son terminologías, pero para nosotros, el sentido criollo, ¿verdad? Y fácil, cuerpo y alma. Y otros dicen cuerpo, alma, espíritu. Ajá. Muy bien. Ajá. Exactamente. Muy bien, entonces pues vamos a ver este asunto, pero antes voy a hablar del monismo, no voy a hablar del mono, voy a hablar del monismo, ¿y eso qué es, pastor? No tiene ninguna relación con el mono como animal, sino que en griego significa uno. ¿Qué significa eso? Es una idea filosófica que considera a la persona humana un elemento o una sola sustancia y no más. Es una idea materialista atea en que afirma que la única sustancia es el universo. No existe ningún Dios ni entidades espirituales. El hombre es solo una masa de materia pensante. Somos uno y se acabó. Eso es lo que entendemos pues de monismo. Recuérdense, ¿verdad? Del monismo. Y cuando estamos hablando del dicotomismo ahora, o dicotomía, vamos a analizar esto del cuerpo y el alma, y la dicotomía afirma que el ser humano consta de dos partes. Separación en dos partes. En este caso, el ser humano consta solamente de cuerpo y alma. ¿Y qué del espíritu? Esa es una buena pregunta. ¿Y qué del espíritu? Bueno, el alma y el espíritu son sinónimos, son una sola cosa para ese tipo de creencia. ¿Qué del espíritu? Pues no hay problema. Tanto el cuerpo y el alma pues están manifestando, juntos están manifestando sobre el espíritu. Sigamos. Estos argumentos, vamos a ver algunos argumentos que apoyan esta idea de cuerpo y alma. Y el cuerpo del hombre, escuchen esto por favor, no quiero que estén distraídos. El cuerpo del hombre pertenece a lo material. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me pueden ver a mí? A lo material. Y el alma a lo no material. ¿Estamos de acuerdo? No podemos ver el alma. Muy bien. ¿Qué queda después? Por lo tanto, como el espíritu del hombre es decididamente no material, debe unirse en el campo de lo no material y entonces se vuelve idéntico al alma. Esto lo he encontrado en el libro que ha escrito Harold Willington, que hermano Jordi nos gusta mucho ese libro. Y pues esa es la opinión no de Willington, pero de lo que él ha podido estudiar. Ahora, en la Biblia, esto es importante, tanto el alma como el espíritu se intercambian con mucha frecuencia. Eso sí es verdad. Con mucha frecuencia. Consecuentemente, dicen, es lo mismo.
Veamos, hermana Belén, Lucas 1, 46 y 47. Jesús, 2 Corintios 7, versículo 11. Y Andrea, Santiago 5, 20. Lucas 1, 46. Lucas 1, 46 al 47. Vamos por partes, yo luego les vuelvo a repetir. 2 Corintios 7, 1, pero vamos por partes. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, para estos que creen así, dice, es lo mismo, porque se interactúan. Luego, pues, el versículo 47, ¿lo leíste? Sí, los dos. Ajá. 2 Corintios 7, 1. Es a Jesús, ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este caso está hablando de carne y espíritu. Santiago 5, 20. ¿A quién le había dicho? A ver, Andrea. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien. Y 1 Pedro 2, 11. A ver, Flavius. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ajá. Bueno, nuevamente, unos creen que solo hay cuerpo y alma, y lo del espíritu está intercambiado ahí. Luego, otros creen que es cuerpo, alma y espíritu. Por las referencias que encontramos en la Biblia también, afirma que el ser humano consta de 3 partes, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, escuchad por favor, la diferencia entre alma y espíritu tiene una distinción indiscutible y clara entre ambos. Quiere decir, esto es una separación. Si es cuerpo, es cuerpo. Si es alma, es alma. Si es espíritu, es espíritu. Entonces vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5, 23, hermano Jordi, y Hebreos 4, 12, nuestra hermana que... Sí, vamos a ver. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice claramente, y todo vuestro ser. Hebreos 4, 12. Ahí habla muy bien sobre la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, pero vamos a analizarlo bien cuando lo encuentres, Hebreos 4, 12. Y escuchad cuando la hermana está leyendo para que podamos nosotros captar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando bastante, una gran distinción de una cosa con otra. A veces la Biblia ofrece una imagen de los animales como criaturas que poseen un alma. Por tanto, como el hombre es diferente a los animales, debe tener algo más elevado, y ese más elevado es el espíritu en él. Eso es lo que comentan aquellos que apoyan la triconomía. Luego dice, en ningún lugar de las Escrituras leemos que un animal tenga espíritu. El alma es la base de la razón, la emoción, la personalidad y la interacción social. El espíritu del hombre se identifica con Dios y responde a los asuntos espirituales. Ahora, el tricotonismo o la triconomía
tricotomía, fue popular en la iglesia primitiva en el año 1050 a 2015 a.C., haciéndose aún más popular en el siglo XIX. Vemos entonces qué es lo que vamos a opinar nosotros, ¿verdad? Porque esto es un asunto importante. Yo no los he traído para que haya una pelea, ¿verdad? Simplemente para informarles que esto es lo que vemos y que lo que se piensa de cuerpo y alma solamente, y otros cuerpo, alma y espíritu. Para terminar voy a hablar sobre el corazón y la conciencia. El corazón, cuando habla la Biblia, ya habíamos dicho, no es de un órgano físico, sino el centro del control, el centro de control de una persona y la sede de los pensamientos, como os leí en Génesis 6:5. Y la palabra griega para corazón es cardia, no después de taquicardia y tantas cosas, cardia. Nuestros pensamientos y hechos salen del corazón. Todo ser humano nace con el corazón oscuro y malvado. El corazón de los incrédulos está entenebrecido, pero ese corazón puede ser cambiado y solo Dios puede cambiarlo. Leamos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 15:19. A ver, José Manuel. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Imagínate, eso es lo que contamina al hombre, no el hecho mismo de que están tocando cosas, es lo que enseñó el Señor Jesús. Entonces, pues nosotros sabemos eso, podemos buscar en nuestra concordancia corazón y nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que hay ahí. Luego la conciencia. Esto es importante. Dios ha creado a todos con una conciencia, la facultad de evaluar moralmente con respecto a lo correcto y lo incorrecto. No confundir la conciencia con el Espíritu Santo. No confundir la conciencia con el Espíritu Santo. Un niño pequeño que sabe razonar puede manifestar el trabajo de la conciencia en él y esto lo hace evidente cuando desobedece. Una cosa muy práctica es esta. Por ejemplo, Belén, o cuando era pequeño tu niño, o cualquiera mujer que diga a su niño, ahí está la caja de galletas, ya has comido galletas, no cojas más galletas. Y la madre se va, y va el niño o la niña, y sin que la madre sepa, coge 2 galletas y la madre resulta que aparece. ¿Sabes lo que hace el niño o la niña? Te lo entrega inmediatamente. ¿Por qué te lo entrega? Te lo entrega porque está tratando de justificarse. Porque la conciencia le acusa. Y bueno, yo no sé si ustedes habéis visto en dibujos animados que aquí hay un demonio rojo y aquí hay un ángel. Esa es idea, no es su idea, esa es teología musulmana. Porque ellos piensan que aquí hay un ángel malvado y aquí hay un ángel bueno que está hablándote por aquí y por allá y tú tienes que decidir y cuando vas a ir al paraíso, pues Dios va a hacer eso y va a pesar. Todo es religión de buenas obras nada más. Pero eso no es así, eso no es así. La conciencia funciona como un árbitro moral divino. Las mentiras y el error pueden anular la ley moral que Dios ha dado a cada persona y eso informa mal a la conciencia. El pecado también puede embotar y cauterizar la conciencia. La luz de la advertencia de la conciencia no debería nunca violarse. Eso está en la teología sistemática de John MacArthur. Entonces, solamente para terminar, hermano Jordi, Romanos 2, del 14 al 15. Lo tengo, pastor. Sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres Ahí. conforme a mi evangelio. Capítulo 9, versículo 1. Por entonces, 9.1. 9.1. La verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. Y mi del consciente. Espíritu Santo. Gracias. Ok, repito. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Ya? Eso es muy claro, muy claro. Ahora me gustaría que si tenéis preguntas,